En la HJUT 106.9, Cartografías Editoriales. Presenta y dirige María Elvira Jaramillo. Una presentación de Siglo del Hombre Editores. La paz, tan nombrada, tan soñada. Sí, nuestra paz, viva en quienes no se rinden e invisible cuando nos desbordan con las narrativas de la violencia y la guerra. ¿Dónde está la paz? ¿Cómo llegamos a ella? ¿A quién le pertenece la paz? ¿Es una o son muchas? Todas estas preguntas hacen más retador y complejo el viaje de este nuevo episodio de Cartografías Editoriales. Este será sin duda un recorrido que atraviesa las preocupaciones de nuestra editorial, de Siglo del Hombre Editores. Pero más allá de hacer un viaje por uno de nuestros libros, acompañaremos a un grupo de personas que confluyeron en un proyecto esencial para el diálogo público: narrar la guerra desde el arte para construir la paz. Murales, grafitis, instalaciones, videos, marchas, peregrinaciones, obras de teatro. Arte, arte con mayúsculas, arte como escenario de este viaje, arte como respuesta para construir un nuevo relato de Colombia. Bienvenidos a un viaje de reconocimiento por nuestra propia capacidad para transformar situaciones muy complejas. Bienvenidos al reto de construir relaciones que no se basen en odio ni en enfrentamiento. Bienvenidos a la ruta del libro, hagamos las paces. Si este es un viaje para hacer las paces, tiene que ser también una respuesta social a la firma del Acuerdo de Paz en el 2016. Este sigue siendo un momento crucial para Colombia, uno que nos interpela y que nos presenta un horizonte colectivo y en construcción. Y para este recorrido, con estos propósitos, es casi necesario viajar en grupo, con cómplices de estas voluntades. Por eso, este es un camino compartido entre el Instituto Francés de Estudios Andinos, el FESCOL y Siglo del Hombre. En la interconexión de estas organizaciones y de quienes forman el libro Hagamos las Paces está nuestra guía de hoy, Marie Stripo. Marie es profesora titular en la ESPE, que es la Universidad de Burdeos en Francia, y es la responsable de trazar la ruta de hoy. Por su experiencia como doctora en estudios ibéricos y latinoamericanos en la Universidad de la Sorbona, y además porque también es magíster en literatura y lingüística hispanoamericana en el Instituto Caro y Cuervo. María es la compiladora del libro del que hablaremos hoy, de Hagamos las Paces, narrar la guerra desde el arte para construir la paz. Hola María, muchas gracias por estar hoy con nosotras. Te damos la bienvenida desde Francia, acá a Bogotá, a Cartografías Editoriales. Hola María Elvira, hola Enrique, hola Selma. Gracias por darme la bienvenida y es muy emocionante para mí estar con ustedes, aunque sea a distancia. María, cuando empezamos a conversar sobre este viaje, no me imaginé que empezáramos a descubrir cosas que estaban ocultas en Colombia, como por ejemplo pensar que podemos narrar nuestra vida a partir de la paz y no del conflicto o la guerra. Entonces, quiero que a partir de eso nos cuentes cuál es el propósito del viaje de hoy y a dónde nos vas a llevar con el libro Hagamos las Paces. ¿Dónde los voy a llevar? Bueno, entonces, como ya alguna vez te dije,
ese es un viaje por la empatía, buscando cómo despertar empatía en este país, en un país como Colombia que vive la situación que sabemos respecto de la guerra. Es un viaje por la empatía, pero es un viaje caminando, un viaje difícil, complicado, viaje caminando y a veces por trochas y en vehículos que datan de la Segunda Guerra Mundial y por caminos sumamente complicados. Y esto no es una metáfora, es real, es una descripción muy somera de los viajes que hice de los numerosos viajes que hice con Juan Manuel Echavarría para ir a ver sitios de gente que ha sido muy golpeada por el conflicto, para encontrarlos, para conocerlos, para primero yo también sentir empatía y empezar a desarrollar esta capacidad que es también una emoción. Y después tener ganas de ver quiénes en Colombia trabajaban en esos temas, aparte de Juan Manuel y de su equipo. Mari, y ahí nos surge otra pregunta para quienes queremos irnos de viaje hoy contigo, y es tu relación con Colombia. ¿Cómo se han ido construyendo esos lazos de interés, de preocupaciones, por un país que, entiendo, no es tu país de origen? Uh-huh. Bueno, no es mi país de origen y de pasaporte, pero es mi país de corazón. Lo vamos a decir de manera tal vez muy sentimental, pero es muy difícil no caer en el sentimentalismo, porque considero que con Colombia tengo una deuda enorme, que le debo mucho, digamos que le debo mi vida adulta y mi formación de adulto y de profesional se la debo a Colombia, porque yo he vivido 11 años en Colombia y como tú sabes vuelvo todos los años por un mes y como lo dijiste también estuve haciendo unos estudios en el Caro de Cuervo, estuve 4 años en el Instituto Caro de Cuervo y también tuve la suerte de seguir unos cursos en la Universidad de los Andes de la mano de uno de mis padres espirituales, que era don Ramón de Subiría, y ahí, entre otras cosas, fue donde me encontré con Juan Manuel Echavarría, que también seguía esos cursos, y también ahí seguir unas formaciones, encontrarme, conocer a otro de mis padres espirituales, que es Jesús Martín. Hoy vamos de viaje por una publicación que se llama Hagamos las Paces. Estamos con su compiladora, que es Marie Estripo. Estamos conversando sobre qué significa para Colombia construir nuevos relatos de la paz. Marie, cuando uno se acerca a este libro, hay varios conceptos que me parece importante abordar y empezarlos a echar en esta maleta de viaje. Hay conceptos como la memoria, las memorias, el tejido social, que me gustaría que abordáramos para que las personas que nos están acompañando en este viaje vean cuál es la propuesta del libro a partir de eso. Bueno, entonces propongo que empecemos por la memoria o las memorias, volviendo a este homenaje a Jesús Martín. Él en este libro nos dice una cosa fundamental. Estamos entrando en una nueva era del pasado, nueva era que está marcada por la irrupción del tema de la memoria en el espacio público. Y me parece que esta aproximación es fundamental y es una clave para entrar en este libro. Es verdad que la memoria es, no solo en Colombia, pero particularmente en Colombia, la memoria es un tema que ha irrumpido en el espacio público colombiano para ser reivindicada, para ser debatida, para ser defendida, para ser rescatada, digamos, desde, vamos a decirlo, desde el año 84 hasta adelante, con ese drama del Palacio de Justicia.
como dice María Teresa de Uribe, fue como un corte de aguas, un parte de aguas en la historia de Colombia. ¿Por qué digo eso? Porque hice mi primera tesis, mi tesis de grado para entrar a la docencia en la universidad, sobre la generación de los nuevos, y particularmente sobre Luis Vidales, que era un poco el guía en ese cuento, que llegué a conocer a Luis Vidales, y que es un gran poeta colombiano, completamente olvidado y sepultado por sus opiniones políticas, pero que es un gran poeta. Y él decía, a cada vuelta de esquina, decía que Colombia es un país desmemoriado, un país que está bajo el sello de la amnistía. Y entonces siempre me ha gustado comparar estas afirmaciones reiteradas en Luis Vidales con lo que está pasando desde el final de los años 80, 90, digamos, hasta hoy. Es decir, que hay una aprehensión, hay una vivencia de la memoria completamente diferente. Ahí me haces pensar en otro elemento clave y transversal del libro, que es el rol de la mujer. Y también recuerdo, y de pronto podemos echar también en este viaje, un libro que tú también tienes publicado con Siglo del Hombre, que se llama Palabras de Mujer, Proyectos de Vida y Memoria Colectiva, que también está en nuestra colección de estudios culturales. Sí, cuéntanos cómo se relacionan esos primeros acercamientos y esa línea también temática del libro, que es el rol de la mujer. Bueno, es una línea para mí completamente evidente. Es decir, que Palabras de Mujeres empezó siendo una investigación sobre justamente las mujeres en Colombia, los movimientos de mujeres en Colombia, y el subtítulo de ese libro es Proyectos de Vida y Memoria Colectiva. Es decir, era mirando cómo las mujeres ya habían tomado la voz en los años 90 y parte activa con movilizaciones, etcétera, etcétera, en la cuestión de la paz. Entonces, este libro está dedicado a un poco hablar de este fenómeno bastante inédito, de cómo las mujeres llegaron a ser protagonistas de estos movimientos por la paz, y también viendo y analizando sus producciones artísticas y sobre todo sus testimonios. El punto de partida era el testimonio escrito, que era el punto de partida de la investigación y de todo, que era mirar el número de mujeres que estaban escribiendo testimonios sobre lo que habían vivido en relación con la guerra y el conflicto. Bueno, entonces en este equipaje tenemos ya tu experiencia, tu relación con Colombia, hemos hablado de Jesús Martín Barbero, también hemos hablado de qué significa la memoria o las memorias. ¿Algo más echarías en este equipaje antes de recorrer las partes del libro? Algo más en mi equipaje, pues obviamente la cuestión de la paz y la cuestión del arte. Cuando digo arte, digo esta infinita de prácticas artísticas que están circulando y realizándose en Colombia respecto paz y guerra. Es decir, aquí tenemos arte, a veces arte de museo, pero arte también que utiliza los medios contemporáneos, y tenemos también lo que se llama, no quiero hacer esta diferencia entre arte culto y arte popular, más bien es como un solo movimiento que da espacios, que crea espacios para hablar de la memoria y para hablar de la memoria de las víctimas y de los desaparecidos, obviamente. Hoy vamos de viaje por el libro Hagamos las Paces, publicado por Siglo del Hombre. Estamos conversando con su compiladora, con María Estripo, y estamos hablando de cómo el arte puede ser un vehículo para resignificar
la manera como nos relacionamos con otros, también para ver cuáles han sido esas vidas que ha dejado el conflicto marcado. Este también es un viaje visual, un viaje artístico por Colombia, por los miles de proyectos que han despertado a partir de la guerra de nuestro país. Mari, entonces te propongo que hablemos de las 4 partes que componen este libro, el libro Hagamos las Paces, para que nuestros viajeros se hagan una idea de qué van a encontrar en cada una de estas partes. Bien, entonces este libro tiene un prólogo maravilloso de Omar Rincón sobre lo que significa hacer las paces, y no la paz, sino las paces. Y dejo que se descubra lo que él entiende por eso. La primera parte se llama Las figuras tutelares y el libro viene de alguna forma encabezado por Jesús Martín Barbero. Entonces, para dar un bosquejo general, Jesús abre el libro y lo cierra. Lo abre con el primer artículo que publicó en Colombia cuando era un joven semiólogo que llegó a Colombia por toda una serie de razones y que empezó a interesarse porque él era filósofo al principio y empezó a interesarse por comunicación, por mediación, por esas cosas. Y este artículo es sumamente interesante porque analiza 2 prácticas populares, 2 rituales populares, que son los supermercados comparado a la plaza de mercado y los cementerios, comparando 2 cementerios, los jardines de paz y el cementerio del centro. Y ahí el interés, pues de todas formas el artículo es apasionante, pero el interés por el artículo porque esos rituales de funerarios que describe Jesús, eso ya no existe. No existe. Y es como una fotografía de lo que había en los años 70 en cuanto a relación con la muerte. Listo, María. Entonces tenemos claro que Jesús Martín Barbero empieza y cierra el libro como un gran eje de la conversación y también un gran amigo y maestro de muchos de los que integran este libro. Entonces, si quieres, sigamos conversando por las otras partes que componen Hagamos las Paces. Bien, el último artículo del libro es el último artículo publicado por Jesús en vida. Por eso también que la primera parte se llama las figuras tutelares, porque Jesús hace de figura tutelar en este libro. Obviamente, amén de toda la inspiración que nos pudo aportar, porque eso será demasiado largo. Figuras tutelares, entonces Jesús, y otra figura tutelar, pues ya en el campo del arte, pues Débora Arango, pintora que fue una de las primeras en hablar del tema de la violencia, no ya desde la perspectiva de la paz, sino en denunciar la violencia y en hacer memoria. La segunda parte del libro se llama Los cronistas, y los cronistas, primero está Beatriz González, que es presentada por los autores como una cronista del dolor, que a todo lo largo de su obra ella ha hablado del dolor, del sufrimiento, y hoy en día todavía más con su trabajo en el cementerio central. Y después otro cronista que también ha dedicado toda su obra a hacer el recuento de la violencia y de cómo hablar de esta violencia es Oscar Muñoz. La tercera parte pues es todavía más explícita, es desenterrar, ver y hablar, justamente a lo opuesto de lo que denunciaba Luis Vidales en su tiempo. Entonces, un trabajo de Mario Opaso y una aprehensión del conflicto en relación con el ser humano, por mi parte. Y la cuarta y última parte se llama Prácticas Culturales Alternativas, haciendo referencia a ese arte que no entra en los museos forzosamente, excepto en el Museo de la Memoria, es decir, fotografías, pues algunas fotografías porque otras entran obviamente en el museo. Después un análisis, lo que la autora llama litigio estético y patrimonio cultural. Después un análisis de la guerra que no hemos visto, que es
un proyecto extraordinario llevado por la Fundación Puntos de Encuentro, bajo el impulso de Juan Manuel Echavarría y Fernando Grisales, para que excombatientes de los tres bandos cuenten su experiencia y sus vivencias en la guerra, que es algo fenomenal. Y después, el final viene a manos de Jesús. Quisiera agregar también, cuando te oía, tengo acá el libro en mis manos, iba viendo que hay en imágenes diferentes representaciones artísticas a color que permiten dar cuenta un poco de esos ejercicios artísticos en todo el país. Hay representaciones de diferentes grupos colectivos, personas afro, diferentes manifestaciones, que creo que eso también es clave resaltar de este libro, que si lo tenemos en nuestras manos podemos hacer un recorrido casi histórico y visual de muchas de esas personas que se han parado en este país y han dicho: oiga, podemos contar nuestro país distinto, porque parte del ejercicio del arte es resignificar. Mari, y hablando contigo me surge una pregunta que seguramente muchos de nuestros viajeros tienen, y es: ¿por qué es tan importante que en Colombia utilicemos el arte para resignificar nuestras propias narrativas que han sido históricamente permeadas por las narrativas de la violencia y la guerra? Resignificar el arte y resignificar la violencia. Entonces hay que saber como punto de partida que Colombia, que los artistas colombianos, pues ahí está el ejemplo de Débora Arango, los artistas colombianos, muchos de ellos se han dedicado a hablar de esta violencia. Hay una publicación que da cuenta de ello del Museo de Arte Moderno de Bogotá, fue hecha en 99. Pero era como era como una denuncia de la violencia a secas. Lo a lo cual se asiste hoy en día es denuncia de la violencia, intentar entrar en las entrañas de esta guerra y al mismo tiempo proponer una salida, proponer otras representaciones. Creo que eso es fundamental y en estas estamos hoy. Aunque el horizonte sea un poco confuso, hay esta voluntad, esta indicación. Eso también es otro camino, eso también es otro viaje, o un camino que se desprende del viaje principal y tal vez se convierta en la carretera principal. Hicimos un viaje por el libro Hagamos las Paces, conversamos sobre las 4 partes del libro, pero yo creo que principalmente abrimos ese camino principal que decías, Mari, el camino de proponer otras formas de afrontar la violencia. Y eso también me permite pensar en algo que ustedes proponen en todo el libro, y es la idea de hacer las paces como sociedad civil, y como el arte, con esas sensibilidades y con ese camino que tú nos propones, se vuelve esa mediación para que nuestras relaciones no estén mediadas por la diferencia radical o el odio o el enfrentamiento. Muchas gracias, Mari, por tus reflexiones. Muchas gracias a ustedes por compartir ese momento conmigo. Yo creo que el viaje, como siempre digo, empieza realmente en el libro, en una librería, en sentarse y viajar a través de lo que nos proponen estos 10 autores, con calma, sin afanes, porque la paz se construye así, de forma lenta, consciente y a través de las sensibilidades que nos propone este libro, que es un viaje también por el arte colombiano. Bueno, solo quisiera también agregar que si les interesan este tipo de narraciones que tienen que ver con la construcción de paz, nosotros tenemos en nuestra editorial otros libros que se relacionan con este camino, con este propósito, y si les interesa, pueden buscar nuestro podcast, que se llama Cartografías Editoriales. Estamos en todas las plataformas. Ahí hay otras rutas de viaje para construir la paz.
Y recuerden que si quieren seguir conversando, podemos continuar este diálogo en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, Instagram y Twitter como @Siglo del Hombre. Nos vemos en un próximo recorrido en un nuevo reto editorial. En la HJUT 106.9, Cartografías Editoriales. Presenta y dirige María Elvira Jaramillo. Una presentación de Siglo del Hombre Editores.